Bienvenidos a Buró Veritas. Hoy vamos a hablarles de cambio climático y eficiencia energética. Para eso nos acompaña en nuestro plató de televisión el director de Desarrollo de Producto de Cambio Climático y Eficiencia Energética en Buró Veritas, Vicente Ros. Bienvenido, Vicente, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Antonio. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. El cambio climático y la eficiencia energética son dos temas que siempre están de actualidad y además que nos atañen a todos. Por eso es de vital importancia. ¿En qué nos está afectando en España el cambio climático o qué cosas podemos hacer en nuestro día a día para combatirlo? El experto Vicente Ros nos va a contestar a estas y otras cuestiones a lo largo de esta entrevista, que ya les anticipamos que va a ser muy ilustradora. Antes de empezar, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra web de bureauveritasformacion.com, también a través de Google Plus y de nuestro canal de YouTube. Ahora sí, si te parece, Vicente, vamos a empezar. Muy bien, cuando tú quieras. Antes de nada, y para contextualizar, y para aquellos espectadores que nos estén viendo y quizá no conozcan del todo el término de cambio climático, ¿nos podrías definir qué es para ti este término? Claro, para hacer una explicación en términos inteligibles, en principio, pues bueno, se trata de un aumento de la temperatura de la parte de la atmósfera en donde se desarrolla la vida, la biosfera, debido principalmente a que bueno, pues los rayos del sol inciden en el planeta atravesando una serie de capas de la atmósfera que, bueno, pues debido generalmente, demostrable además, por motivos antropogénicos generados por el hombre, una de esas capas que atraviesan los rayos del sol, en principio, está variando en características y condiciones, de modo que si originalmente los rayos del sol son filtrados por determinadas capas de la atmósfera, en este caso, evitando el excesivo poder calorífico de los rayos del sol y digamos que incidiendo en la parte de la biosfera que hace que esa parte sea habitable, pues la modificación por causas del hombre en general está provocando que ese aumento de concentración de gases evite que esos rayos del sol que inciden en el planeta, en la corteza terrestre, y que luego tienen que ser evacuados a través también de esas capas cuando son reflejados en la corteza, se permanezcan dentro de la biosfera y provoquen un aumento progresivo y constatable, que es lo más interesante, del aumento de la temperatura de esa parte habitable del planeta. El cambio climático es una cuestión que siempre está de actualidad, que la vemos en la prensa, que siempre se oye en la radio, en los medios de comunicación, y que la verdad que la gente, yo creo que no sabe muy bien a qué se refiere. ¿Tú crees que la gente sí que está informada o no está informada? Yo creo que no está lo debidamente informada que debiera estar. Como todo término en principio, ya ha pasado desde hace poco también con el término de sostenibilidad, en realidad los términos acaban pervirtiéndose quizá del mal uso, ¿no?, por decirlo de alguna forma. El cambio climático puede estar generado por la propia dinámica del planeta, esto es una realidad. Lo que sí que está demostrado estadísticamente, prácticamente desde la revolución industrial, es que está aumentando la temperatura de la biosfera, donde la parte habitable de las capas atmosféricas del planeta, y es una forma, hoy por hoy, en aumento progresivo y no tiene marcha atrás. De hecho, te pongo un ejemplo, que el panel de expertos de la ONU, lo que se conoce como el IPCC, el panel de expertos del cambio climático de la ONU, que reúne a unos 3.000 científicos en principio de casi 200 países, lo que ha constatado de forma fehaciente es que ese aumento de la temperatura es hoy por hoy no tiene regresión, no tiene marcha atrás, y las medidas enfocadas a nivel de planeta Tierra van enfocadas a que no aumente mucho más de lo previsto. O sea, que es decir, hoy por hoy se mezclan términos de lo que es la propia dinámica del planeta con lo que en realidad sí que es verdad que está generado por la mano del hombre, ¿no? Y bueno, y tú que eres de Valencia, o yo por ejemplo que soy de Murcia, en España se está notando ese cambio climático en el sur, en la península, ¿y en qué datos o cómo podemos visualizar? Sí, y además se va a notar paulatinamente de forma peligrosa, y me explico. Hasta que los gobiernos no tomen conciencia real de los peligros que puede comportar el tema del cambio climático, o quizá en la medida en que ellos empiecen a cuantificar las consecuencias del cambio climático a nivel de términos económicos, no vamos a ser realmente conscientes de lo que puede acarrear estos aumentos de la temperatura. Hoy por hoy, y más en nuestra zona, como bien dices, por ejemplo, tenemos una gran escasez en general de recursos hídricos, con una población estacional que va a un aumento año a año. En principio vamos a dejar de tener esa disponibilidad del recurso agua, esencial para la vida,
agua potable, evidentemente, agua dulce. Vamos como consecuencia a tener más intrusión marina, es decir, los acuíferos cada vez tendrán más cantidad de agua del mar, agua salada, que es inutilizable para prácticamente cualquier uso. Vamos a tener también reflejo en la pérdida de costa, eso es así, porque está aumentando el nivel del mar paulatinamente también. Un recurso fundamental como puede ser el turismo en nuestro país evidentemente va a ser tocado, y eso hay que tenerlo clarísimo. A nivel de producción agrícola, por ejemplo, las características de nuestro sector primario agrícola, excelente sector primario, a nivel agro, también va a ser resultado afectado porque, por ejemplo, unos grados de diferencia en temperatura te van a cambiar las características de tu producto, como puede ser la uva, no tendrás los mismos grados de azúcar, etcétera, etcétera, con lo cual tu calidad de producto va a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual las consecuencias están ahí y tenemos que ser conscientes, desde luego, de que estamos a tiempo para intentar atajar todo ese tipo de problemas. Y Vicente, ¿cómo se está combatiendo el cambio climático y, sobre todo, de qué otras maneras se podría combatir para ser más eficaces? Sí. Se están haciendo, desde luego hay movimientos a nivel regulatorio, a partir sobre todo el hito a nivel internacional fue todo el tema del protocolo de Kioto. A partir de ahí los países que suscribieron este protocolo se comprometieron a paulatinamente reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que es esa capa que hablábamos antes de la atmósfera que está dejando de ser tan permeable al escape de los rayos reflejados del sol. Quiere decir que si son los causantes reales de ese efecto invernadero en la parte de la biosfera, en principio es obvio que si lo que estamos emitiendo, la solución tiene que pasar directamente por intentar reducir esa emisión de gases dañinos para esa capa, en principio. Es difícil porque desde luego sin voluntad, pues bueno, las cosas cuestan más, pero desde luego está ahí. O sea, nosotros como Estados miembros de la Unión Europea tenemos que acatar cualquier tipo de directiva que se publique desde Bruselas y después transponer a la legislación propia de cada Estado miembro, que es el caso de España. En el caso de la 27/2012, esta directiva de eficiencia energética se tiene que transponer ya, parece ser que está prevista la publicación para verano, y hay una serie de planes de acción para intentar reducir ese tipo de emisiones con la intención de paliar en la medida de lo posible, pues bueno, ir incrementando esa concentración de gases en la atmósfera que están evitando precisamente el que escapen esas radiaciones solares y que provoquen, pues como consecuencia, ese aumento de la temperatura en nuestro ambiente. A partir de ahí, yo creo que los estados regulatorios deberían procurar incentivar de alguna forma más real y más efectiva medidas de reducción de emisión de gases. Hoy por hoy, pues bueno, podemos decir que hay mucho camino que recorrer a nivel regulatorio. Yo creo que es una cuestión de educación. Tenemos que pensar que cualquier actividad al final siempre comporta alguna emisión de gases de efecto invernadero. No estamos educados, no sabemos las consecuencias de no reciclar, no sabemos las consecuencias de no emitir lo que toca, etcétera, etcétera, o de comprar un coche que emite menos, etcétera, etcétera. Yo creo que falta una labor importante de educación, muy importante de educación, y a partir de ahí, evidentemente, con la ayuda de las normas regulatorias que puedan surgir de los gobiernos, hay solución. Y ya que lo apuntas, ¿de qué manera los ciudadanos en su día a día pueden ayudar o contribuir a combatir el cambio climático? Pues de muchas maneras, de muchas más de las que pensamos inicialmente. Siempre pensamos que desde mi granito de arena poco se puede hacer, ¿no?, a nivel local, y no es verdad. O sea, tenemos muchas posibilidades desde la mera aplicación de medidas, evidentemente a otra escala, de eficiencia energética en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra movilidad. Ahora, pues, bueno, por defecto, quizá como auditor que soy o por observador profesional, he visto, viniendo para acá, que prácticamente el 90 y pico % de los coches venían con solo el conductor, ¿no? Intentar, es un ejemplo real en ese sentido, o sea, puede ser indicador de muchísimas cosas, de un mal diseño quizá de distribuir a la gente a sus puestos de trabajo, de una mala costumbre de coger el coche para todo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos podemos incluir prácticamente casi todos. A nivel de climatización en el puesto de trabajo, a nivel de aire acondicionado en casa, a nivel de poner los electrodomésticos en la forma de ahorro de energía, en comprar aparatos eléctricos, electrónicos, frigoríficos más eficientes energéticamente. Consumir menos significa emitir menos gases de efecto invernadero. Entonces, a nivel de cualquier buena práctica que se nos pueda ocurrir, tanto en el hogar como en el trabajo y nuestros desplazamientos, evidentemente, esos son buenas prácticas a la hora de intentar reducir la emisión de gases. Y por eso lo que mencionabas de que la sensibilización, la educación, ¿no?, es básica, importante. Es básica. Nosotros tenemos una carencia importante
a nivel de educación ambiental en todos los términos. Y ahora quizá, porque la coyuntura bueno, apremia con este término del cambio climático que estábamos comentando inicialmente, pues yo creo que se notan más todavía las carencias a nivel de información. Seguimos sin reciclar lo que toca, seguimos sin mentalidad, para bien o para mal estamos en Europa y las directivas hay que cumplirlas una vez traspuestas a la legislación propia del Estado, pero creo que hace falta muchísimo más incentivo a nivel estatal y creérselo, que eso es importante. Un tema ligado estrechamente con el cambio climático, que es la eficiencia energética. ¿En qué medida el ahorro energético puede contribuir a combatir el cambio climático? Al 100%. Como estábamos comentando antes, cuanto menos consuma, menos voy a emitir. Entonces, estamos también en un país en el que estamos acostumbrados, desgraciadamente, al derroche energético en ese sentido. Somos deficitarios en un porcentaje elevadísimo y una dependencia energética muy importante, gravemente importante. Esa dependencia es muy alta porcentualmente. Y en el país del sol y del viento, pues evidentemente deberíamos pensar más en renovables, de las que somos realmente pioneros y números uno en el mundo, y tendríamos desde luego que buscar otros planes de acción distintos al convencional del uso de combustibles fósiles suministrados por terceros países. España es pionera en renovables, sí. No sabía. Sí. Es pionera, bueno, a una serie de cuestiones legislativas a ese nivel han paralizado algunos proyectos muy interesantes, pero desde luego podemos alardear en este país, a nivel ingeniero y corporativo os lo digo, que desde luego somos el número uno a nivel de ingeniería, a nivel de renovables. Y Vicente, como especialista, ¿España está apostando por la eficiencia energética? ¿Cómo lo ve? Lo veo, pero lo veo lento. En ese sentido, me gustaría, creo que va muy ligado a lo que estábamos comentando antes, Antonio, el tema de la educación. No estamos acostumbrados a ser eficientes a nivel de gestión energética en general, ya no en casa, que esos ejemplos los podemos ver si pensamos un poco en nuestro recorrido desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero también lo podemos ver perfectamente en nuestro trabajo, en nuestras industrias. Nosotros tenemos en Bureau Veritas, el equipo técnico, muchísimo contacto con industrias y eso lo vemos desde el día a día. Hay en general una coyuntura desfavorable a nivel de educación de la gestión energética. Ahora, quizá por esta coyuntura de crisis, las empresas, las compañías han empezado a hacer cosas relacionadas con estos temas, pero no precisamente porque tengamos cultura de la gestión eficiente, sino porque la coyuntura del recorte viene más por ahí. Desde luego, estas nuevas innovaciones a nivel regulatorio, de mentalización, etcétera, etcétera, están haciendo mucho bien a que las empresas piensen ya desde prácticamente fase proyecto a pensar en temas de eficiencia energética. Precisamente te queríamos preguntar qué medidas se estaban llevando a cabo en este campo. A nivel de la eficiencia energética, sí, en industria. En España, sí. En España. Bueno, en España en principio la regulación, lo que te comentaba antes de la Directiva 27/2012, que tiene que ser traspuesta ya, parece ser que publicada este verano, va a incentivar todo el tema de medidas de gestión energética en general, a nivel de sistemas de gestión de la energía, a nivel de auditorías energéticas, a nivel de las certificaciones en la edificación. Bueno, pues desde luego sí que es verdad que hay un componente importante de nivel de moda, pero hay un nivel básico de necesidad. O sea, esto es sí o sí, aunque nos fuera estupendamente otra vez bien, entendedme, está claro que esto tenía que hacerse siempre desde fase proyecto. Entonces, la gestión energética tiene que ser una consideración más a la hora de diseñar cualquier tipo de proyecto. Entonces, hay cosas que hacer, evidentemente, y vamos en marcha, no al ritmo que nos gustaría y desde luego no con el impulso desde las instituciones que debería, pero vamos haciendo camino. Poco a poco. Sí. Una noticia de actualidad este año ha sido el sello de eficiencia energética en las viviendas, la obligación. Sí. ¿Está sirviendo en la práctica para ahorrar energía? ¿Cómo lo ve? La idea original es buena, es obvio, pero bueno, digamos que se ha desvirtuado un poquitín la forma técnica final de los contenidos porque se ha sistematizado excesivamente sin demasiada consistencia los resultados de una auditoría energética. Se cumplen los mínimos que dice la norma que hay que cumplir en principio, pero creo que debería ser mucho más serio ese diagnóstico y acciones de mejora. Entonces, va en marcha, evidentemente la idea es muy buena, la idea original es buena, pero yo no sé si por determinados motivos que no vienen al caso, hoy por hoy creo que está sistematizándose excesivamente la emisión de esos certificados energéticos y que en algunos casos, aun cumpliendo la norma en principio que se tiene que seguir para calificar las edificaciones, deja un poco que desear a nivel de contenido técnico. Estamos aludiendo... Es mejorable, es mejorable.
Estamos aludiendo a lo largo de la entrevista a las compañías, a las empresas. ¿Se están implicando en la lucha frente al cambio climático y el ahorro energético? Sí, eso es innegable. También un poco, evidentemente la coyuntura no invita al I+D o al empezar a hacer cosas nuevas que no se han hecho toda la vida en principio, porque la situación desde luego no es la ideal para intentar acometer mejoras de este tipo. Lo que sí que es verdad es que es innegable es que las empresas se están metiendo en esto, afortunadamente. Temas de gestión energética se hacen ya, otra cosa es que sea certificable o no. Evidentemente el certificado da una serie de ventajas que luego si quieres comentamos, pero desde luego sí que se están haciendo cosas de la gestión energética, no con el ritmo evidentemente deseado a ese nivel, porque hay, en comparativa con el resto de países, nosotros tenemos contacto prácticamente mensual con los otros Bureau Veritas en general de Europa. Hemos generado un grupo de trabajo de eficiencia energética de las Bureau Veritas europeas y estamos en contacto todos los meses para ponernos un poco en común. Hay muchísimo intercambio de información a este nivel y no vamos muy distinto del resto de países de Europa. Solo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el número de certificados a nivel de la ISO 50001, que son los sistemas de gestión de la energía, decirte que solo destaca a un par de países de la Unión, como puede ser Alemania, pero porque vienen asociadas a incentivos del Estado a nivel de las empresas que se certifiquen en sistemas de gestión de la energía. Lo demás no destacamos ni por arriba ni por abajo del resto de países de la Unión, vamos un poco en la media. O sea, que medidas se están haciendo, pero no al ritmo deseado. ¿Y es importante la huella de carbono en este aspecto? Yo creo que es un indicador más, es un indicador ambiental el que hay que tener en cuenta. Va ligado precisamente todo el tema de emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual es un indicador muy útil como herramienta para reflejar una serie de datos que nos pueden servir evidentemente para medir o por lo menos tener constancia de toda la evolución a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por resumirte, la huella de carbono es un indicador ambiental dentro de las 7 categorías de impacto que tiene un ciclo de vida completo, en las cuales se ciñe exclusivamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Si estamos hablando de cambio climático con el tema de la emisión de gases, es un indicador ideal, siempre pensando que el objetivo no es calcular la huella, sino que una vez calculada el objetivo es reducirla. ¿Vale? ¿Y la reducción de emisiones de CO2? A eso va asociada. O sea, lo que, por ejemplo, la norma de eficiencia energética de los sistemas de gestión de la energía pone en su introducción como objetivo número 1 de la norma el tema de intentar reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que estábamos comentando a lo largo de la entrevista. Cuanto menos consuma, menos emito. Es un poquitín el fin último. Pero también tenemos que pensar que el indicador ideal hoy por hoy de lo que tenemos en cartera es el indicador de emisión de gases de efecto invernadero, en este caso la huella de carbono. La huella de carbono me señaliza, por decirlo de alguna forma, las emisiones tanto de producto o a nivel de empresa, de actividad o de servicio, que genera la fabricación de determinado producto, el desarrollo de determinada actividad, etcétera, etcétera. Pero siempre pensando que ese cálculo inicial me va a servir de referencia para intentar reducirla. ¿Y consideras que las certificaciones de los sistemas de gestión son una buena herramienta para controlar todos estos aspectos? Sí, siempre. ¿Por qué digo esto? Evidentemente cualquier empresa puede hacer una gestión energética en su organización sin la necesidad de estar certificado. Estar certificado implica muchísimas cosas, o sea, básicamente es que yo, de unos requisitos voluntarios, como puede ser una norma, adquiero como propios y obligatorios unos requisitos que evidentemente me van a servir para algo. Entonces, si yo ya estoy haciendo una buena gestión, pero además me obligo a establecer una serie de objetivos, cumplirlos, establecer responsabilidades, establecer planes de acción, planes de mejora, hacer auditorías internas para ver cómo estoy, etcétera, etcétera, ese tipo de requisitos que solo impone lo que es una certificación ISO, evidentemente me estoy obligando a sistematizar mi forma de trabajar con la garantía de que unos expertos periódicamente van a supervisar, a añadir valor a mi trabajo diario en ese sentido. Y explícanos, Vicente, ¿cuáles son las certificaciones más importantes? Buena pregunta. Asociadas a cambio climático... Cambio climático y eficiencia energética. Vamos a repasarla. A eficiencia energética, la ISO 50001, evidentemente, es, por haceros una idea, hoy por hoy la ISO 50001 es muy equiparable, a grosso modo, porque no es el motivo de la entrevista. A la ISO 14000, teniendo en cuenta, destacando el aspecto energía, dentro de lo que puede ser una gestión ambiental global de la organización, con una estructura muy similar, con una intención muy similar, detectar cómo estoy a nivel de consumos, usos de la energía,
esos puntos atacables para mejorar, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí establecer planes de acción para intentar reducir esos consumos y ser más eficiente y a la vez conseguir ahorros económicos, que es a lo que Gerencia final le gusta oír, ¿no? Todo el tema del ahorro económico, efectivamente. Con lo cual, hoy por hoy entiendo que es una norma muy atractiva, sobre todo para aquellas organizaciones que ya tienen la ISO 14000 implantada, porque tienen mucho trabajo hecho, la mentalidad es la misma y la sistemática de trabajar es la misma. Es importantísimo. Luego también hacer todo el tema técnico de auditorías energéticas y de diagnósticos energéticos y planes de acción con expertos en energía, eso es importantísimo, con gente experta en energía. A ese nivel de eficiencia energética. Y a nivel de cambio climático es obvio, indicadores en sentido que nos den señales de cómo está el tema a nivel de emisión de gases de efecto invernadero o el indicador ideal, que es el ciclo de vida entero, no solo emisión de gases, sino también hablar del tema de residuos, del tema de vertidos, del tema de consumos de materia prima, etcétera, que es lo ideal como indicador, porque tengo una visión global de al final cuál es el impacto al final de la producción de un X producto manufacturado o de un servicio o de una actividad, en principio, siempre a producto asociado de ciclo de vida entero. Entonces, las declaraciones ambientales de producto, que es nuestro producto en ese nivel, son la validación, digamos, de un estudio del ciclo de vida entero de un producto X. Luego tenemos la huella de carbono, en principio, que también es un indicador de emisión de gases. Ahora estamos arrancando con la nueva publicación de la norma de huella hídrica también, para ver, muy equiparable al tema de huella de carbono, pero a nivel de consumos, usos y vertidos del tema del agua, el recurso agua, y ya está. Es un poquitín como productos estrella. ¿Y Bureau Veritas qué servicios ofrecen estos dos campos? Estos que te he contado, en principio. O sea, nosotros hacemos o validamos los ciclos de vida mediante las declaraciones ambientales de producto, dentro del ecoetiquetado que se llama de toda la normativa europea, pues de las tipo 1, 2 y 3, en principio de los voluntarios o de los que tienen que ser verificados por terceras partes, ahí es donde entra Bureau Veritas, a verificar, a validar, digamos, esos datos que proporciona. Nosotros verificamos también los cálculos de las empresas sobre su huella de carbono, o sea, nosotros mandamos expertos a verificar que realmente los cálculos y las fuentes de esa información para hacer los cálculos están bien hechas y son coherentes en principio con lo que se fabrica o con el servicio que se presta. Lo mismo equiparable con el tema de huella hídrica y, por supuesto, en la certificación ISO 50000, sistemas de gestión de la energía, en el cual tenemos ya un equipo aquí en España de unas 12 personas que ya están auditando ISO 50 desde hace tiempo. ¿Y qué podríamos destacar que nos diferencia de la competencia, de otras entidades de certificación? La gente, yo siempre lo digo, o sea, en Bureau Veritas lo mejor es el equipo técnico, eso lo tengo clarísimo, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, pienso que aquí hay muy buenos técnicos, en principio, que siempre añaden un valor extra a la mera auditoría de cumplimiento de un referencial. Creo que hay gente muy competente y afortunadamente, y estoy hablando de las Bureau Veritas que yo conozco a lo largo del mundo, porque el flujo de información que no pueden decir otras empresas en ese sentido, de todos los países prácticamente del mundo, en nuestro caso con los países de Europa, desde luego una relación más íntima a nivel de intercambio de comunicación, eso nos proporciona un valor que no creo que otras empresas puedan tener en ese sentido, porque nosotros estamos prácticamente al día de cómo funciona todo el tema de cualquier producto de los que hemos hablado en tiempo real, ¿no? Entonces, ese tipo de información, desde luego, es Bureau Veritas, yo creo que la líder en ese sentido, en estar a la última en cualquier tipo de información técnica asociada. Amén del equipo y, desde luego, yo creo que el aval de estar existiendo desde hace 200 años, desde luego, como empresa, pocas pueden alardear de ese sentido. Entonces, creo que proporcionamos una confianza, que nuestro equipo siempre proporciona un valor y siempre va enfocado a la atención al cliente. No vamos de inspectores, vamos de auditores, de verificación de cumplimientos, y creo que eso al final el cliente lo agradece siempre. Y vamos a hacer una última pregunta antes de terminar esta entrevista, donde nos hagas un repaso futuro. ¿Cómo ves las perspectivas de futuro en relación al cambio climático? Sí, yo no soy nada tremendista, de hecho, para mí hay solución, o sea, lo tengo claro, estamos a tiempo. Lo que me preocupa básicamente es que haya esa voluntad de arreglarlo. Bueno, no vamos a descubrir nada, que hay mucho interés creado en seguir utilizando combustibles fósiles. Yo creo que es combinable, que paulatinamente debemos pensar en sustituir, hay sustitutos al combustible fósil. Creo que deberíamos incentivar a nivel legislativo, promulgar este tipo de regulación para que esto vaya siendo así, que sea real, que dejemos de depender tantísimo del exterior, pero creo que, sinceramente, con voluntad y algún tipo, evidentemente, de inversión, esto tiene arreglo.
Podemos ser entonces optimistas. Sedlo, porque desde luego yo creo que tiene solución, siempre y cuando haya voluntad de arreglo, eso lo tengo clarísimo. Desde luego a tiempo estamos, técnicamente estamos a tiempo, por supuesto, y yo creo que al final, tarde o temprano, bueno, yo creo que tenemos ahora muy reciente el ejemplo de Estados Unidos. Hasta hace nada prácticamente parecía que no le interesaba de forma real, regulatoria, todo el tema del cambio climático. Ahora el presidente acaba de cambiar la imagen que teníamos del tema del cambio climático en Estados Unidos, que no se había suscrito al protocolo de Kioto, desde luego las medidas que va a tomar, y yo sé, porque es así, tristemente, que lo que hace Estados Unidos, el resto de países del mundo vamos detrás, con lo cual para mí desde luego ha sido una alegría ver que Estados Unidos se está moviendo en ese sentido, con lo cual, vamos, yo estoy convencido de que esto se va a arreglar. Pues con esta noticia alegre, con esta visión de futuro optimista, terminamos esta entrevista en la que hemos hablado de dos temas de actualidad, como son el cambio climático y la eficiencia energética, que nos interesan a todos, porque como dice el dicho, el medio ambiente es cosa de todos. Perfecto. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Antonio. A ustedes muchas gracias por seguir esta entrevista, que antes no sé si habrán aprendido cosas nuevas que antes desconocieran, y sobre todo que a lo mejor les hayamos podido transmitir esa pasión e interés por el medio ambiente que tiene el grupo Buró Veritas. No olviden que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra televisión educativa. Muchas gracias por acompañarnos.